Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. La verdad que año tras año vamos cada vez mostrando que nos queda chico el lugar, así que muchísimas gracias por todos por la asistencia. Y para ir derecho al punto, un poco la idea de este panel es tomar algo de lo que ha ocurrido estos últimos 3 años, que es la situación climática, y a través de Pablo, que es una autoridad nacional en ese sentido, formado inclusive en Estados Unidos, Universidad de Purdue, con becas de NASA y demás. O sea, estamos ante una verdadera autoridad de conocimiento de este tema. Plantear cuáles son las condiciones climáticas que venimos teniendo, no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, hacia atrás y hacia adelante, y en función de eso, cómo adaptamos la producción y cómo hacemos que la producción sea viable en las actuales circunstancias. Así que, sin más, Pablo. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a la Cámara por invitarme a participar de este lindo evento, especialmente a Adrián, a Martín. Y bueno, más que una conferencia magistral, esto es para crear un espacio de interacción, para que nos cuestionemos, para que revisemos los criterios agronómicos ante este clima tan desafiante que no hace falta describir. Y que si analizamos lo que nos pasó en el corto plazo, tenemos todo el Cono Sur, toda la Argentina en situación deficitaria. Si vemos la cantidad de lluvia caída para todos los territorios, no solo de Argentina, de todo el Cono Sur, 2020, 21, 22, extremadamente deficitarios en cuanto al régimen de precipitaciones. Y lo mismo el inicio de este 2023, que si bien el NOAA aparece con una situación entre más o menos 20 de los valores normales, es importante cuando analizamos estos mapas ver cómo fueron esos registros. Si vemos que hubo registros en Tartagal, Orán, Salta, que fueron mayores a 100 milímetros en solo un día a lo largo de este verano, muchos de esos sabemos que no alcanzan a infiltrarse en el suelo, sino que es o ser utilizado por los cultivos, sino que simplemente es escorrentía. Así estamos, comparado con la misma fecha a inicio de julio del 2022, en el panel de la izquierda, el panel de la derecha actualmente. Una situación no muy diferente en cuanto al agua útil, el agua disponible en nuestros suelos. Un poco mejor el sudeste de la provincia de Buenos Aires, un poquito mejor el litoral, pero el centro del país, el NOA, en una situación muy similar. Algunos sectores mejor, otros sectores peor. Vamos hacia adelante. Rápidamente vamos a satisfacer la ansiedad que todos tenemos cada vez que hablamos del clima. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué pasa con el famoso el niño y la niña? Nuestro sector que es pionero en definir el género del clima año tras año. Bueno, para la circulación atmosférica que alcanza cada uno de los territorios de nuestro país en el Cono Sur, influyen distintos lugares del globo. Los océanos son los grandes reguladores de la circulación. Temperatura y presión en los océanos regulan cómo son los vientos alisios y qué ocurre en distintos territorios. En el centro del panel, ese óvalo señala el área en donde se mide el famoso el Niño o la Niña o neutral, el famoso calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico, que tanto impacta sobre el territorio argentino. En el panel allá arriba ven cómo estábamos el año pasado. En ese tono celeste, azul, vemos el enfriamiento. Hoy estamos en un incipiente calentamiento del Océano Pacífico. Otras teleconexiones no están muy activas al momento, pero pueden potenciar, sinergizarse cuando ocurre un evento del Niño o un evento de la Niña. Desde ya, ¿cuál es el impacto de cada teleconexión? Acá hay descritas las 5 principales sobre nuestro territorio. ¿Son positivas o son negativas? Un niño en general nos favorece. Más allá que desde ya, y especialmente para todos los que estamos en función pública, es importante porque puede generar riesgos en zonas vulnerables, en zonas bajas, por tormentas muy intensas o registros de precipitación muy altos a lo largo de la estación de primavera y verano. Es positivo para nuestro país porque permite una recarga de agua en todos los sistemas de producción y permite en el año niño y el año post-niño mejores registros de producción y de rendimiento local a nivel de lote. Esto en términos generales. Ahora vamos a ir analizando cómo responde cada región
a eso. Pero bueno, el Niño es positivo, el Océano Índico, perdón, lo van a escuchar mucho, el dipolo del Océano Índico, y que la información está tan mediatizada climática, colabora deprimiendo el impacto del Niño o incrementándolo. Hoy está neutral el Océano Índico con tendencia a que sea positivo, eso incrementaría el impacto que podría tener el Niño durante la primavera y el verano. Otras influencias están neutrales o inactivas. Este gráfico, que también aparece mucho en los medios, bueno, nos indica en trimestres móviles, en el medio tenemos octubre, noviembre, diciembre, las distintas estaciones móviles, trimestres móviles, cuál es el evento que va a prevalecer en cuanto a temperatura del océano superficial, el océano Pacífico superficial. Evento Niño es claramente el que todos los modelos nos indican. Lo importante cuando analizamos este gráfico, simplemente para dejarles ese concepto, es que las columnas estén por encima de las curvas, porque la curva es la climatología. Entonces, cuando la columna está bien por encima, es significativo, es bastante certero que eso ocurra, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en las predicciones de esta campaña. El océano se sigue calentando y todos los modelos internacionales, nucleados por el IRI Columbia, indican que estamos en una fase de El Niño, de calentamiento. La proyección desde el momento inicial, que es el punto aquí a la izquierda del gráfico, y la proyección de los modelos hasta febrero, marzo, abril, indican que todos los valores de temperatura progresarían a lo largo de la primavera y el verano en el área positiva o por encima de la línea verde que ocupa el centro neutral. El año pasado, en esta época, todas las curvas estaban por debajo, ¿no? Indicando la proyección de enfriamiento o del evento La Niña. Fíjense hasta qué malos somos que le hemos puesto al que más nos beneficia el niño masculino y femenino el género, así que tienen razón las chicas. Bueno, y este es cómo se plasma en el territorio el evento. Esta es la proyección de junio. Lamentablemente en este momento estamos en el momento que los modelos, la predicción espacial, geográfica, de cuál va a ser el impacto en cuanto a más lluvia o menos lluvia, se define a partir de julio, agosto, ya es mucho más certera la proyección a primavera. Esto en junio todavía tiene mucho sesgo de lo que está pasando. Todavía los modelos ven que en el centro norte de la Argentina continúa la situación de lluvias por debajo de lo normal, a la derecha es temperaturas también por encima de lo normal para este invierno. Es un poco esta descripción de lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Porque es el trimestre que incluye estos días, y esta es la proyección, este es el resumen de todos esos modelos en curvas que lo vemos acá proyectados en el mapa, en estos cuadraditos, en estos píxeles. Indican para los trimestres móviles, de agosto, septiembre, octubre, hasta el final, octubre, noviembre, diciembre, que iríamos de una situación de déficit a exceso, especialmente en el este del país. Los niños están muy linealmente relacionados con lluvias por encima de lo normal y muchas veces excesivas y generan inundaciones en lo que es la gran cuenca del Plata. Y después se proyectan hacia el oeste del país en mayor o menor medida, y también respondiendo esa proyección de mayores lluvias hacia adentro a otros eventos climáticos de más corto plazo, no interanuales como el Niño. Este es el pronóstico de consenso que se llama, que lo elabora el Servicio Meteorológico Nacional en consenso con otros especialistas del clima de distintas instituciones, y proyecta, bueno, para el NOA, el centro del país, Córdoba, todavía estaría con situación deficitaria, y en situación normal, más o menos 40% en cuanto a lo que ocurre en el NOA, que no es lo significativo, ya lo sabemos durante la estación seca aquí en el NOA, lo que es las precipitaciones. Pero también interesante ver la temperatura por encima de lo normal a lo largo del invierno, posiblemente muy rápida salida de invierno a primavera. Esto, lo que vimos hasta ahora, pronóstico, la proyección mirando en el horizonte hacia adelante. Una proyección de que tengamos mayores lluvias desde el este hacia el oeste del país, y en cada región acorde a cómo influyan eventos de más corto plazo. Ahora lo que vemos es cómo funcionan estos trimestres móviles también. Se analiza así el clima como una película que vamos viendo, noviembre, diciembre, enero, diciembre, enero y febrero, cómo responden en un año el Niño. Es decir, agarramos todas las estadísticas para generar estos mapas y ploteamos, generamos el dibujo del mapa de lluvias para los años Niños únicamente. Y bueno, en primavera se observan mayores lluvias en lo que es el NEA, desde ya en todo el litoral, pero prácticamente todo el país tiene beneficios ya entrada la primavera en cuanto
a registros de precipitación. Y esto lo vemos a medida que avanza la primavera y disminuye un poco este impacto en lo que es el pleno verano. Ya se ve una situación más dentro de los valores normales. En otros eventos, El Niño pasados, esto toma los registros desde el año 50. Y nuevamente hacia el otoño, hacia el final de la campaña, o cuando están en plena desarrollo las legumbres, ahí tenemos nuevamente una posibilidad de mayor anomalía de precipitación, los tonos verdosos, que son lluvias por encima de lo normal. Esto es estadístico, cómo funcionan los años niños. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Porque a veces nos quedamos, ¿va a llover? No va a llover. No, ¿cómo se comporta el clima en un año niña a la niña? Bueno, las precipitaciones en general son normales. La salida del invierno de esta estación seca posiblemente pueda anticiparse, especialmente esto ocurre mucho en provincia de Buenos Aires, en las provincias del litoral, que ya a salida de julio, en agosto tenemos lluvias fuertes. Muchas veces ocurre una anticipación, eso ocurrió, y muy parecido a cómo está evolucionando este año en los océanos, en el año 2015, que comenzaron lluvias muy intensas ya a la salida del otoño. Las lluvias son más generalizadas, más regionales, a diferencia de lo que ocurría en este año de la niña, que son lluvias muy dispares entre localidades. Las lluvias los eventos de tormenta tienen una extensión mucho más regional, mucho más cobertura territorial. Hay una disminución de los días entre lluvias, por eso decimos, para las decisiones agronómicas, son años de decisiones rápidas. Ahora estamos acostumbrados, se espaciaron mucho durante estos últimos años El Niño, en nuestra memoria de corto plazo, los eventos de lluvia. Eso nos daba tiempo para tomar decisiones, para el laboreo, para el trabajo a campo. En los años El Niño esto se acorta, los eventos entre lluvia, tenemos más días incluso con falta de piso. Algo importante a mencionar en este comportamiento del clima es también, ejemplo, hay más siniestralidad de granizo en cuanto al área, a la extensión que cubre ese granizo, no a la cantidad de eventos. En general, a nivel país hay más eventos en años La Niña, pero más chiquititos, más localizados. En eventos El Niño, las mangas son de más extensión. Hay mayor probabilidad de olas de calor, pero muy asociadas a tiempo húmedo, a diferencia de lo que nos ocurrió, por ejemplo, esta última campaña. Y ahí, muy asociado a nubosidad. Hay menor radiación, esto hay que considerarlo. Tenemos mucho más cantidad de días con nubosidad. Esto disminuye la evapotranspiración, pero bueno, de algún modo hay que ver cómo esa menor energía impacta también en nuestros cultivos. Hay otros cultivos, tal vez no las legumbres, ejemplo el arroz, que es muy impactado por este factor. Hay menos probabilidad de heladas fuera de término. Aunque heladas es todo el mundo, entramos a un clima, a convivir con un clima extremo. Por ejemplo, la helada ocurrida en febrero, ahora vamos a ver otro evento muy significativo, muy llamativo de lo que está ocurriendo con el clima. Pero en general, viendo los años El Niño, hay menos posibilidades de heladas fuera de término, heladas tardías, ¿no? Y es bueno mencionarlo, si bien es beneficioso para nuestro sector, lotes bajos, campos bajos, zonas vulnerables, urbanas, están mucho más frágiles o con riesgo ante este tipo de eventos. Y esto es el muy corto plazo que todos queremos ver. Bueno, se comporta en distintos modelos. Acá a la izquierda del panel es lo que proyecta en lluvias, el modelo de la NOAA, el GFS, a la derecha el modelo europeo. Y lluvias para el NOAA normales, esto es a partir del 9 de julio, la próxima semana, con algunos milímetros que, bueno, es lo normal que puede ocurrir el invierno, que no es más que para el horizonte superficial. Podrían ser beneficiosas en algunas áreas de zona núcleo pampeana estos eventos de precipitación. Ahora, vayamos más a... el clima no nos interpela, nos desafía ya. Lo que ocurrió es extremo y obliga a replantear muchos criterios agronómicos este comportamiento que ha tenido el clima. 3 años y medio continuos de mínimos registros de precipitación, extremos registros de precipitación, temperatura, que ahora lo vamos a ver, que se expresa de manera muy anómala. Alejémonos del globo y veamos desde el espacio lo que ha ocurrido en los últimos años. Grandes indicadores en cuanto a la disponibilidad de agua. La cordillera, durante los últimos 15 años, no supera de San Juan hacia el norte. Los valores no están por encima del promedio del pack de nieve que se acumula en cordillera. Todos esos oasis productivos dependen del riego. Fue mejor en el invierno del 2022, pero no satisfizo muchas necesidades, especialmente, como digo, de la Concagua hacia el norte.
la disponibilidad de nieve en las distintas cuencas. Este es el dibujo de una cuenca del oeste del país, mínima, siempre debajo del promedio. El Paraná, durante 3 años, con registros muy bajos, en muchos casos de bajante extraordinaria, sostenida desde el año 2019, incluso, ya 4 años que están en registros todavía mediocres, no han llegado a alturas y caudales acostumbrados, y convertidos 4.500 kilómetros en un hilo de agua desde la desembocadura hasta el Brasil profundo. Respecto a cómo se ve el Paraná, en 2016, este fue el último Niño. Fíjense cómo uno ve todo el delta y todo el cauce del Paraná con excesos de agua por las precipitaciones intensas en el Paraná medio. Temperatura, la línea negra marcada por encima es la que corresponde al 2023. Así venimos a junio. Y todos los otros años, la de color anaranjado ocre, es el 2022. Y todos los otros años, que ahí ven, es el resto de los años desde el 79. Fíjense cómo seguimos en el globo con temperaturas promedio, esto es a 2 metros sobre la superficie, que siguen incrementándose por la acción del hombre, el cambio climático. Entonces son tendencias globales de gran escala que tenemos que ir viendo, porque eso después marca qué ocurre en escalas más pequeñas. Temperatura media anual, 60 años de datos. 1961 hacia arriba, en la otra esquina, hacia abajo a la derecha, el 2020. ¿Qué ven? ¿No observan que los tonos rojos, que es temperaturas por encima de lo normal respecto a los tonos celestes, se incrementan? Y que en todos los últimos años prevalecen los tonos rojizos, rosados. Lo que marca claramente, estoy mostrando en un gráfico, una tendencia hacia ese incremento gradual en los registros de temperatura para las distintas estaciones. Una tendencia que es lineal, también lo podemos ver en un gráfico. Es esto mismo puesto aquí en este gráfico. Las columnas rojas por encima, anomalía de temperatura por encima de lo normal. Si esto lo vemos, eso es medido, esos registros es en los observatorios meteorológicos del DSMN y el INTA. En Argentina es 1,5 metros, en el abrigo meteorológico. Pero ¿qué pasa en la superficie del suelo con días de altísima radiación y estas temperaturas como hemos tenido este verano, este otoño? Bueno, esta es la temperatura de superficie, esta es una imagen térmica de satélite. Y nos muestra los valores en la superficie, en el suelo, en el entresurco, lo que recibe la canopia, las plantas, por encima de los 50 grados. Son los tonos rojizos más intensos. Los anaranjados están también por encima de los 40, 45 grados. Ahí sí una señal sobre unas zonas agrícolas acá del NOAA. Pero esto se propaga, fíjense, por todo el país. Esto fue durante una de las olas de calor. Este es del 11 del 3, pero este es el acumulado de 15 días. Perdón, este es 10 días. Los 10 días previos hasta el 10-11 de marzo, que coincide con una ola de calor. Hubo una en febrero, otra inicio de marzo, otra luego ya ha entrado el otoño. Entonces la temperatura es altísima a nivel del suelo, más allá de lo que observamos nosotros a 1,50 metros o 2 metros. Precipitación, ¿qué pasa en agua? ¿Qué observan en este mapa? Ocres o anaranjados son debajo lluvias, agua por debajo de lo normal. Verdes por encima de lo normal. Y el mapa es más variable. No vemos como en el otro de temperaturas una tendencia lineal a incremento de temperaturas. Acá hay mucho más variabilidad en lo que hace a la disponibilidad de agua interanual, más variabilidad, muy marcada por estos eventos interanuales que tenemos cuando vemos el clima de largo plazo, como son los niños y las niñas. Pero nuevamente visualizamos en el mapa esta variabilidad en 60 años. Y esto se tradujo estos últimos años, esta variabilidad, en situaciones muy extremas. ¿Por qué es esta variabilidad? Porque fueron 3 años seguidos más de déficit que llevaron al 30% de capacidad, no solo las represas de Brasil, que se hablaba del Paraná, también el Pantanal quedó en un 30%. La provincia de Corrientes, medida por el INTA, que tiene normalmente un promedio de 40% de agua, medida satelitalmente, en años niños llega al 60%, en años de la niña al 20%, llegó al 7% de superficie de cuerpos de agua medidos satelitalmente. Entre el 7 y el 9% en el momento crítico de febrero de 2022, cuando fueron esos incendios dantescos que sufrió Corrientes, también muy paradigmáticos. ¿Y qué vemos en precipitación? Son fenómenos, aquí sí podemos hablar de estas diferentes teorías o percepciones que hacen al comportamiento del clima a lo cíclico, en esa variabilidad en la disponibilidad de agua. Desde 2003 a la fecha,
vemos que las columnas están por debajo, en esos tonos anaranjados, que indican menos precipitaciones anuales si acumulamos el total de las precipitaciones a lo largo del país. Esto hay que llevarlo más detalle y hacerlo en cada región, en cada zona, en cada campo. ¿Y cuándo ocurren esas precipitaciones? En general, viendo todo el país, esto hay que seguir analizándolo, viendo las estaciones, en general está ocurriendo en invierno y en primavera. En invierno mucho nos afecta porque no es cuando las precipitaciones nos cambian, nos mueven la aguja, pero sí en primavera, ¿no? Esa tendencia a que ese 10-20% ocurra sobre todo en esa estación. Entonces está esa teoría que si nos estén extendiendo, ampliando la estación seca, tenemos más meses de invierno sin precipitaciones en las distintas zonas productivas del país y se concentran las precipitaciones especialmente en primavera, verano y entrada del otoño. Bueno, esto lo paso por el tiempo, pero muchas cosas influyen en el clima. Después decíamos, hay otros temas que tenemos que ver a nivel global, algo que se habla mucho. Bueno, después están los fenómenos del corto plazo. Lo que yo les mostré, esa tendencia de temperatura, por ejemplo, de vida muy seguro al efecto antrópico del cambio climático, al efecto invernadero, es una tendencia a largo plazo. En el medio tenemos los periodos del Niño y la Niña interanuales, que impactan sobre lo que ocurre en esos años, pero en una tendencia de más largo plazo. Y aún hay muchas influencias. De más corto plazo aún que el Niño y la Niña son eventos como cuál es la posición o la dinámica atmosférica del muy corto plazo, o la escala sinóptica, dónde están los anticiclones y movimientos ciclónicos, la baja boliviana, sube, baja, eso puede impactarnos en mejores o peores durante una estación, pero son de mucho más corto plazo. Eventos de predicción semanal, a veces de días previos. ¿Qué ocurre también con la gran deforestación que sufre el centro del continente sudamericano? Una teoría, especialmente de investigadores científicos brasileños, es que esta extensión de la estación seca, esta disminución de las precipitaciones en primavera, es debido a que tenemos una corriente de aire húmedo que en primavera circula desde la zona ecuatorial del Amazonas hacia el sur, por centro del continente, es esa línea anaranjada que ven, es low shed level, que ha disminuido, porque se ha deforestado, ha cambiado los ciclos hidrológicos en grandes cuencas amazónicas, y eso ha modificado ahí. Pero también para pensar, y Chile, que sufre una extrema sequía, ellos lo llaman la mega sequía, 20 años de sequía en grandes regiones de Chile. ¿Está influenciado por el Amazonas? ¿O la circulación en Chile viene del sudoeste del sector antártico hacia Chile, del Pacífico, sobre todo? Entonces hay muchas cosas que han cambiado, hay mucho para analizar, para darle peso, mucho para relativizar, mucho para analizar en cuanto al clima. Mucho también para estudiar en el Atlántico, que lo tenemos muy poco medido cómo nos impacta, pero sí, porque no tenemos mediciones como las hay en el Pacífico, pero sí influye mucho en el movimiento del corto plazo, cómo nos puede ayudar un movimiento ciclónico o anticiclónico para generarnos mayores lluvias. Algo muy, muy interesante para ver, para despertarnos la atención en cuanto a qué pasa con el clima. Y esta es la helada del 31 al 4 de noviembre, 31 de octubre al 4 de noviembre, que entró, es una ola de frío polar, ya entrada la primavera, muy inusual. Si se fijan, todo lo amarillo se está instalado, bueno, puse 3, pero uno lo puede seguir desde la Antártida, ingresa, se pone celeste todo nuestro país, perdón, celeste azulado, que eso es frío, por debajo, temperaturas muy por debajo, fíjense, menos 10 grados respecto al valor promedio para ese momento. Ahí sigue avanzando la ola de frío, perdón, esto es temperatura, analizada es un reanálisis de satélite, no indica la temperatura normal medida en abrigo, ¿no? Esto es satelital, reanálisis. Sigue, avanza esa masa de aire frío, se instala en todo el norte del país, y si ven en el último panel, sigue avanzando a lo largo de la cordillera, llegó hasta el Ecuador, hasta el Amazonas, esa masa de aire frío, y que generó en muchas provincias los eventos de emergencia agropecuaria por muchas plantaciones, los limones, el Tucumán, el Valle del Tafiq, muy afectadas, plantaciones en épocas muchas de floración por esta marcada ola de frío. Pero son eventos, lo mismo pasó en el centro del país con esta helada que ingresa en febrero, muy inusual, muy inesperado, imposible de predecir con tiempo, pero que marca, convivimos con un clima extremo. Y nos sirven las medias, los desvíos estándares, todo lo que en general aprendimos y usamos para poder pensar este clima extremo y tomar
la iniciativa, bueno, estas son curvas, nos dan una idea de cuánto llueve en una zona en otra, pero ¿se comporta realmente así el clima o necesitamos mapear extremos? Acá está un mapa del país que cuesta mucho interpretar. Esto es días muy húmedos, es decir, días que llueve lluvias, si mapeamos de 0 a 100 la lluvia, estas son lluvias por encima del percentil 95, ¿no? Lluvias intensas. Y en general los mapas de extremos son mapas así muy irregulares, muy pecosos, nos cuesta interpretar. Pero bueno, y si vieran, este es el anual, si vieran cuando uno ve la estación es muy regular, pero hay que buscar, encontrar patrones en lo extremo. Otros índices agrometeorológicos para el mapeo de extremos son los días consecutivos sin lluvias. A pesar de años niño o años niña, cuando uno ve desde el año 61 hasta ahora, se amplía, se incrementa la tendencia en cantidad de días entre lluvias, en el espaciamiento entre lluvias. Entonces, por ejemplo, es muy importante como medida de adaptación el trabajo en desarrollo de variedades que sean resistentes al estrés hídrico o que incorporen ese atributo genético, ¿no? Los días con heladas, lo mismo. Entonces esto se puede plotear, son algoritmos que están disponibles en la web para todos los que estén en el ámbito académico y que se pueden correr en programas estadísticos varios como el R, que son gratuitos y disponibles, o en Fortran están disponibles para analizar, sea con una serie de datos y generar un gráfico o generar mapas. Entonces, ¿qué estrategias a considerar para dar lugar al análisis entre todos? Para que tomemos buenas decisiones climáticamente inteligentes. Ante este clima extremo, porque la primera percepción que tenemos, ¿y qué hago? Yo espero, siembro y bueno, ¿qué hago? O trato de replantear y abordar esta situación de que la acción general que tenemos frente a este clima es adaptación. Una adaptación proactiva, no una adaptación tranquila y decir, bueno, esperamos, a ver qué pasa, siembro y vemos. Entonces, tenemos que tener una adaptación muy proactiva. Una de las cosas necesarias, vimos, es agrometeorología de precisión. El análisis de los datos tiene que ser más preciso y tratar de mapear cómo se está comportando el clima. Porque si vamos por los valores medios que nos enmascaran los extremos, no vamos a ver nada. Vamos a tener fallas en decir caracterizo para un valle, la posibilidad de incorporar un determinado cultivo y vamos a fallar porque simplemente vimos los valores promedio, cuando los límites a la producción los están marcando los extremos. Innovación en la gestión del agua. Eso en el suelo. Siempre no es la expectativa, va a llover, no va a llover. Y ahí movernos. Gestionemos el agua. ¿Cuánto tenemos en el perfil? Y mucho más en la gestión del agua. Protegernos contra la temperatura como herramienta para la conservación del suelo, este principio general. Hoy se incorpora esto nuevo. Las temperaturas afectan las primeras capas del suelo. Ahí, eso que se cocina a 50, 55 grados, hay un montón de actividad microbiana que también muere o deja de funcionar o perdemos materia orgánica. Entonces, bueno, hay mucho que hacer con ese trabajo en el suelo y hay muchas recomendaciones al respecto. Y también esta gestión del agua tiene que empezar en todo nivel, en el análisis en el escritorio de los datos, pero también en el lote. Pararnos y ver cuánta agua tengo en profundidad ante una decisión de siembra de un cultivo, hasta donde exploren las raíces, ver si en mi zona la dinámica de napas me puede beneficiar o no, o en algún ambiente del lote. Ahí recién sumar, esto es como una suma de distintos criterios para la toma de decisiones en el lote, ¿no? Ver el pronóstico de corto plazo y el estacional. Los pronósticos de corto plazo mejoraron mucho. Entonces podemos tomar una decisión de siembra si tenemos agua en profundidad y eventualmente no tenemos agua en el perfil porque hay un pronóstico a 3 días muy certero de días con lluvia. Después una agronomía de precisión, ver en función del agua que tengo y el agua esperada, bueno, cuál es mi densidad de siembra, siembro más temprano o hago algo más tardío, cómo cambio las rotaciones. Es muy difícil, en la adaptación tenemos que ir a un esquema de planificación de nuestros campos muy ágil, muy dinámico, con no solo un plan A, B y C, para tener muchas alternativas ante un clima cambiante. Conservar el agua en el suelo, nuevas fuentes de agua, el riego y nuevas fuentes de agua en profundidad. A nivel global, simplemente uso 2 o 3 segundos de esto, se está estudiando muchísimo. Hay nuevas tecnologías para mapear el agua en mucha profundidad, 100, 300, 700, 800 metros. Hay calderos de agua, que se los llama aguas termales, que hoy día pueden comenzar a ser explorados y pueden ser eventualmente acordes a la calidad que tenga esa agua, utilizados para recargar, para poder tener una recomposición del stock de agua. Tenemos que empezar a pensar cuántos milímetros necesito.
yo para hacer un poroto en esta campaña? ¿Cuánto tengo en el suelo y cuánto es la expectativa que me brinden las lluvias durante esta campaña? Tenemos un año del niño, y el año del niño generalmente es beneficioso porque el stock de agua regional nos lo reabastece. Nos reabastecemos de agua, y por eso siempre se dice el año post-niño, esto en general para todo el país, tal vez yo estoy muy cegado por lo que ocurre en el centro del país, pero es muy bueno también las producciones esperadas en el post-niño, ¿no? Porque se recompone ese stock. Pero bueno, eso es lo importante, que tratemos de almacenar agua y la guardemos como un buffer que sirva para la próxima campaña, trasvasar agua de una estación a otra o de una campaña a otra. ¿Y por qué no comenzar a regenerar para cada uno saber, primero adoptar la cuenca, nuestro lote, nuestro campo, a qué cuenca pertenece? Comenzar a analizar si está normal funcionando ese ciclo hidrológico, cómo tenemos que replantearlo en todas las producciones de la zona, y hoy que se habla mucho de la regeneración de los recursos naturales, la restauración, bueno, también restaurar y regenerar los ciclos hidrológicos locales. Que no es solamente, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer en una microcuenca. A nivel de lote, mejorar la infiltración de agua en el suelo, para que almacenemos más agua en el suelo, evitar la compactación, tener un suelo cubierto, curvas de nivel, evitar el escurrimiento, que el agua se vaya. Hay mucho para analizar la naturaleza. Ayer a la noche vi en un cuadrito, acá muy cerquita de Osvaldo, una frase de Atahualpa que dice: hay que hacerse amigo, muy amigo del viento, hay que escucharlo, hay que entenderlo. Eso tenemos que hacer con la naturaleza, ver los datos, analizar el lote, eso tenemos que hacer lo mismo con el agua. No verla correr por el arroyo, ¿no? Sino ver cómo trabajar esa agua para gestionarla, para que no sea útil, porque esto es desafiante. Nos va a volver a sobrar, a faltar, nos va a volver a sobrar agua. Entonces gestionemos. Finalmente, aquí bueno, para el final, en INTA pusimos un informe semanal de evolución de perspectivas que se actualiza todos los lunes, está disponible en la web. Si ponen argentina.gov/INTA, ingresan, si ponen informe climático en Google INTA, los va a llevar a ese informe. Y estoy a disposición toda la mañana por si alguien tiene alguna cosa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ahora, el desafío de toda esta charla, toda esta cantidad de datos, es extraer lo que nos pueda permitir llevar esto al terreno en términos de producción y en términos de mercado. Porque esto no solo tiene consecuencias en términos de producción, sino también lo tiene en términos de mercado. La inestabilidad productiva lleva a que no se puedan captar ventas anticipadas, porque no hay seguridad de poder tener la mercancía disponible de marcar y cumplir con los contratos. Y no se puede el país permitir defaultar contratos. Por lo tanto, arranca, y en este sentido, ayer cuando estuvimos charlando un poco de este tema, Pablo nos decía algo que es el siguiente: es como si esto fuera una partida de ajedrez, donde en un jaque mate, el agua te hace el jaque, pero la temperatura te hace el mate. O sea, es el que te termina. Por lo tanto, en ese sentido, Lucas, ¿cómo ves vos que estamos planteados en términos de rotación? Y si es posible poder sostener, como hasta ahora muchas veces, dejando que el campo venga con una producción de gramíneas naturales que se hacían de cobertura, se secaban en el mes de enero, y a partir de ahí teníamos una protección natural contra el suelo. Si ese modelo, en función de lo que estamos viendo, y fundamentalmente ese cuadro donde la temperatura va aumentando cada vez más, es factible de poder ser sostenido. Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Para ponerlo en contexto un poco nuestra zona de influencia, a mí me toca ver campo acá cerquita en la zona de Güemes, que es el Valle de Sianca, zona de monocultivo poroto, en el departamento de Orán, que viene a ser la famosa Ruta 5, la zona de Las Varas, y en el departamento de San Martín. A Mariano le pasa un poco, por ahí hay mucha gente en la zona de Rosario de la Frontera y de Metán, que van a decir, no se toca un poco la zona, pero creo que muchas de las cosas que vamos a hablar o vamos a opinar o dar nuestro punto de vista, creo que se puede llevar a cabo en toda la zona, porque muchos te dicen las temperaturas del norte son mucho más altas que las del sur, sí, pero en Rosario y Metán la fecha de siembra es antes. Entonces, creo que esto va para toda la zona porotera. Venimos de 3 años muy complicados, temas
no solo de precipitaciones, sino de temperatura. Se solía decir que los años niña en el norte, por ahí siempre la sacaban un poquito mejor, que las temperaturas eran un poco más, menos extremas, pero la verdad que este año fue niña y fue con escasas precipitaciones y temperatura. Desde que yo estoy en la producción de poroto, o me toca ver lote de poroto, creo que este fue el peor año que me tocó en cuanto a temperatura. Creo que, como dice Pablo, digamos, si bien la precipitación te hace el jaque, pero el mate te lo hace la temperatura, la cobertura, la falta de cobertura por la temperatura. Este año, ahí mostré una foto, Pablo, que los primeros días de marzo, el 11 de marzo, hacían 50 grados la temperatura de satélite. A mí me tocó medirlo en la zona del Carmen, Las Varas adentro, que no conocen. En las 11 de la mañana la camioneta me marcaba 34 grados, puse un termómetro en un suelo con cobertura de pasto crespo, urocloa, me marcaba 28 grados, y cuando vos lo ponías en suelo desnudo se te iba a 45 grados, o sea, 17 grados de temperatura, 11 de marzo, 11, 10 de marzo, para cuando recién habíamos sembrado un cultivo de poroto donde la temperatura óptima de germinación está entre los 16 y 23 grados, soporta temperatura de 29 a 30 grados, pero no los 50 a 55 grados, entonces vos decís, arrancamos el año cruzado con pocas plantas, sumado a que se viene de 2 años muy complicados hacia atrás, donde los productores vienen guardando los frutos de semilla, entonces por ahí una fecha anticipada tiraban 12, 13 semillas y nos damos cuenta a los 15, 20 días que teníamos 6 semillas, 6 plantas en el lote, entonces todo manejo. Creo que el manejo de la cobertura es fundamental, no nos tenemos que quedar únicamente con el manejo del famoso moro crespo que tenemos en la zona hace varios años. Lo poco que se empezó a probar de cultivo de cobertura, la verdad que también se viene de 3 años muy complicados donde no se logró implantar, constituir ningún cultivo de cobertura, entonces viene siendo muy difícil. Pero creo que la premisa de esto va principalmente por la rotación. Yo hago mucho el énfasis en rotación con gramíneas, sea maíz o sorgo, que va de la mano de mejorar la estructura del suelo. Porque si nosotros tenemos lluvia de 100, 120 milímetros, pero todo escurre y no se infiltra, digamos, estamos en un gran problema, y esa falta de infiltración es porque el suelo está perdiendo estructura de monocultivo de poroto y de falta de vida del suelo, como decía un poco Pablo, digamos. Entonces creo que hay que apuntar hacia ahí. Me preguntaba Luis cuál es lo óptimo, qué ves vos que sería lo ideal, no lo sé. Vi cosas muy buenas, a mí no me tocó verlo, pero vi cosas de algunos productores en la concesión de maíces con braquiaria, creo que es algo que se va, pero hay que cambiar un poquito el chip sabiendo que ese cultivo de maíz por ahí va a resignar algunos kilos, pero pensando en el futuro del poroto el año que viene o pensando en la sustentabilidad del suelo y del lote. Mariano, estamos de acuerdo que para levantar los promedios productivos tenemos que levantar los pisos productivos. Por lo tanto, ¿qué opinas vos de una estrategia, por ejemplo, de detección de calidades de lote? Este año comentarios, cerco por medio, rendimientos de 400, 500 kilos, rendimiento de 1200 del otro lado. O sea, evidentemente ahí hay un problema de estructura de suelo y demás. ¿Cómo ves vos la estrategia de empezar por esos lotes a corregirlo con quizás resignando producciones, resignando expectativas quizás de producción que después no se realiza, pero sí de empezar a corregirlo con este tipo de rotaciones, aunque signifique en el cortísimo plazo una pérdida de ingreso o algo así? ¿Vos ves que eso es sustentable a lo largo del tiempo como para poder estabilizar los kilos y todo este desafío climático? Muy buenos días. Bueno, un poco lo que estuvimos charlando y va de la mano lo que decía Lucas. Creo que las rotaciones con gramíneas son fundamentales, y en lotes donde tenemos extremos problemas, donde ya los pisos son realmente muy poco probables de levantarlos, ya sea porque venimos atravesando varios años de poca precipitación, donde los lotes que vienen de desmonte, hablemos de 5 años, no logran estabilizarse. Por ahí la opción es ver algún cultivo de servicio, dejando un cultivo rentable de lado por un año. Creo que hay algunos productores que ya lo implementaron y lo están haciendo, y generar cobertura y tratar de estabilizar esos lotes extremos,
No hablamos de rotaciones ni de un 10 ni de un 20%, sino apuntar a los lotes realmente malos del campo, ¿no? Perfecto. Ahora, como consecuencia de todo esto, lo que ocurre en la práctica muchas veces es que hacemos una planificación de maíz, soja, lo que sea, y no llegamos a poder sembrarlo por déficit hídricos y demás, y tenemos que salir a por otro. ¿Cuál es, Lucas, para vos la mejor estrategia, vos que sos un tipo que sabe mucho del tema de herbicidas, de planificar eso y para tener cierta plasticidad, de manera tal de que el cultivo de poroto después no sufra de daños subclínicos y demás de presencia de herbicidas no deseados, pero que le permiten un desenvolvimiento, y que a su vez eso conspira contra la productividad y cómo llega el cultivo al final? ¿Cuál es para vos la mejor estrategia en ese sentido? ¿Cómo se debería implementar ese manejo de preemergentes fundamentalmente? Ayer tocamos un poco el tema con Mariano y coincidimos los dos, y creo que bueno, acá hay varios técnicos, así que si quiera levantar la mano y opinar, la idea es que sea un panel e intercambiemos, digamos. Nosotros trabajamos como si todo el año fuesen líneas y secos. Si viene llovedor, mejor, pero tratamos de trabajar para año seco. ¿En qué va eso? En conservar el agua lo mejor posible, mantener el lote en lo posible libre de maleza. Y principalmente yo uso herbicidas donde no me sellan lotes, como se dice. Ejemplo, Proxacin, Clor, Piroxasulfona. Usar activos donde se me mancó el poroto, se me mancó la soja, puede ir un maíz, y si no puede ir un maíz, puede ir un poroto. Otra cosa que también estamos viendo, no nos seguimos con la fecha de siembra, este año la verdad que me sorprendió para bien, hoy las variedades nuevas de soja que tenemos y híbridos de maíz, donde hablando fecha de siembra, fines de enero, primer día de febrero para soja con muy buenos rendimientos, entonces muchas veces no exijamos a pasar los porotos por pasarlos y venimos con un preemergente complicado para el uso de soja. En definitiva, tratar de buscar el uso de herbicidas que te amplíen los posibles cultivos después. No quiere decir que no usar, por ejemplo, hay un producto que es el sulfometurón, que es específico para soja, STS, que es excelente como graminicida. No dejar de usarlo por eso, pero decir destinarlo a 1, 2, 3 lotes muy complicados y no generalizar 1000, por darte un número, el 30% de la superficie con ese herbicida, porque la podés pasar mal, digamos. Y todas esas fitos que vos decís que son subclínicas a veces y a veces son muy notorias, digamos, le pasan factura. Mariano, ¿cómo ves el tema de la genética ante toda esta necesidad de poder adaptarnos a manejar climas extremos? O sea, ¿estamos preparados genéticamente, con materiales genéticos como para soportar? ¿Qué ven en el campo ustedes respecto a materiales de otros lados y demás, de cómo se están comportando respecto a lo que nosotros tenemos y la necesidad de incorporar o no genética a nuestros manejos para que ayude también a morigerar los efectos de estos extremos climáticos? La verdad que el tema genética venimos muy atrasados. Creo que es un punto débil en la producción del poroto. Estuvimos viendo en el caso del poroto negro puntualmente, que hablábamos ayer con Lucas, que hay unas variedades de Brasil que se trajeron que evidencian que están trabajando con materiales donde están forzados a altas temperaturas y están dando mucho mejor resultado de lo que nosotros venimos trabajando localmente, ¿no? Hay que poner, creo que, énfasis en el tema de variedades y empezar a trabajar fuerte con el avance tecnológico ahí. Lucas, ¿qué pasa con un lote que viene medio doblando con las puertas, complicado, se enmalezó y hay que cosecharlo con el tema de desecantes? O sea, tenemos un problema con glifosato que para Europa no es es un tema, pero tenemos 2 partes por millón de presencia de glifo, pero nuestro principal cliente, fundamentalmente poroto negro, es Brasil. Y ahí no está inscrito el glifo como desecante y la tolerancia es 0,01. Y estas situaciones nos presentan un desafío. ¿Cómo te parece a vos que es
la mejor manera de poder trabajar un lote de ese tipo como para que encima de poca producción no le demos inviabilidad comercial a nuestro principal cliente? ¿Cuál te parece a vos que sería la estrategia correcta en ese tipo de situaciones? Yo esto lo separo en dos partes, de secante de poroto y de secante de maleza, entonces ahí es donde se abre el incógnito fuerte. Cuando vos tenés un lote con muy poca presión de maleza en cosecha, digamos, de secar más sencillo, si querés llamarle. Como vos decís, hoy para el mercado europeo, si bien el límite de glifo es 2 partes por millón, pero hay mercados que no lo quieren, entonces tenés que sacarlo del manejo. Por ahí las alternativas de los PPO de contacto, sea saflufenacil o sea carfentrazone, solo no tienen un efecto muy bueno como de secante, entonces estamos mirando el cortilerado. El problema está en desecar también los lotes con mucha presión de maleza, porque como vos decías, para el mercado brasilero, con glufosinado de amonio, que es un producto que tiene figura que tiene una leve sistemia, pero es más que todo de contacto, es muy difícil secar lotes muy enmalezados, entonces eso va de la mano también para tratar de llegar con un lote limpio, digamos, al momento de la cosecha. Y también va por el lado del cortilerado, digamos, si vos llegás con un lote sucio, planteando una hipótesis de lo que dice Pablo, que sea un otoño húmedo, un año llovedor el año que viene. Más uso de fungicida, más retención de hoja verde, por ahí más escape de maleza seguramente. Hacemos un cordón de 35 pies y lo que llevamos a cada cordón realmente es un bulto un cordón muy importante, sumado a que si viene un otoño húmedo, les puedo asegurar que vamos a estar un mes para que se seque ese cordón, con suerte. Entonces ahí también empezar a implementar un poco el uso de estos defoliantes, les llamo yo, por ahí en el chancho, que fue el pionero en utilizarlo, usar un poco de carfentrazón, un poco de saflufenacil, para llevar menos hoja y menos cantidad de maleza al cordón. Pero de hecho el límite que nos están poniendo para el uso de herbicida es importante y creo que no va a ser algo menor, y si viene por ahí algunos años muy va a ir en detrimento de la calidad de la mercadería seguramente. ¿Y cómo ven, Mariano, cómo ves el tema de fungicidas también en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, años extremadamente con nublado, poca diafanidad. O sea, hoy estamos viendo que hay, por ejemplo, para esclerotinia y demás, ¿estamos con un problema? O, por ejemplo, ¿podemos encontrar ese problema el año que viene? Sí. Ante la presencia de año niño, ojalá que sea así, con mucha humedad, tenemos problemas no solamente de lo que es esclerotinia, sino de enfermedades de fin de ciclo que nos afectan mucho, ¿sí? Por ahí con algunos temas a conversar de residuos, pero creo que tenemos 2 aplicaciones fungicidas, y con respecto a esclerotinia, ni hablar. A veces se llega a hacer hasta 2 aplicaciones también, ¿no? Dirigidas a esclerotinia. Y bueno, eso nos va a traer el problema que hablaba Lucas, digamos, tenemos problemas de retención de hojas, llegar al cortilerado con eso es un tema no menor, digamos, por el volumen que se lleva el cordón de materia. ¿Qué herramientas de control de esclerotinia en semilla tenemos? En términos de curar semillas y demás, ¿qué es lo que se está manejando en ese sentido? ¿Estamos trabajando con el estatus fitosanitario de la semilla o solo estamos trabajando con PG? Garbanzo, por ejemplo, es un cultivo que te exige el estatus fitosanitario de semilla por la presencia de rabia, porque es una enfermedad letal. En 5 días no tenés más cultivos si se dan las condiciones ambientales. En poroto, ¿se está trabajando en ese sentido? De no hacerlo, ¿no se debería estar trabajando en ese sentido? Creo que se está trabajando más a nivel de lote que de semilla, ¿sí? Volvemos al problema del semillero, no tenemos semilla certificada, no tenemos semilla limpia de esclerosis, por ahí podemos llevar al campo, y sí estamos tratando de trabajar con lotes con mejor cobertura para evitar problemas de esclerotinia futuro. Está bien. Bueno, para ir cerrando, porque ya se nos estamos pasando de tiempo, un poco la idea de este panel era decir, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo eventos climáticos extremos, que es donde tenemos que trabajar. Heladas de febrero, golpes de calor a los 10 días.
problemas de temperatura en el suelo con la esterilización del suelo. Cuando hablamos de eso no hablamos de por hacer cólicos de la mariposita volando, sino de bacterias que solubilizan fósforo o que fijan nitrógeno atmosférico, que están presentes en el suelo. Por lo tanto, y eso tiene consecuencias, como les decía recién, en los mercados. Muchas veces Argentina tenía ventas anticipadas de captura de buenos precios, que en la medida que sigan estas inestabilidades productivas se hace cada vez más difíciles poder tener. La consecuencia de eso es que la cosecha se ocurre prácticamente en el inicio de la cosecha del hemisferio norte. Arranca Argentina, arranca Egipto, arranca Turquía con Grain Norden, arranca Estados Unidos, o sea, toda la mesa, toda la mercadería puesta en el mismo momento en la mesa, y eso es un problema. Que Argentina lo morigeraba con ventas anticipadas, que con estos eventos climáticos extremos se complica cada vez más. Por lo tanto, un poco la idea del panel, y si alguien quiere participar y hacer algún aporte, bienvenido, era fundamentalmente eso, ver lo que está ocurriendo, que no va a cambiar. Venimos sumando temperatura en el ambiente cada vez más, pero no podemos resignar la producción, por lo tanto tenemos que adaptarnos con rotaciones inteligentes, con inversiones en rotaciones, para morigerar dichos efectos. Así que si tiene alguien algún aporte, alguna pregunta, duda que sume al debate, fantástico, y si no, damos por cerrado el bloque. Si no hay nadie, lo damos por cerrado. Perdón. No. Buenos días, y agradecer a Clera este congreso, me parece magnífico, sobre todo viniendo al interior, a Salta. Mi duda es la siguiente: estamos ante un cuadro evidentemente muy errático en cuanto al clima. Yo soy ingeniero, por lo tanto siempre ando buscando curvas para poder extrapolar y predecir el futuro, como chamán, ¿no? Y ante esta situación tan anárquica, da la impresión que es muy difícil predecir hacia adelante, extrapolar. Esto, si uno va hacia atrás, que vos has mostrado cosas muy interesantes allí de muchos años, había antes cómo extrapolar, y ahora el cambio climático está generando esta incertidumbre total, o esto siempre fue así. Sí, a la luz de esto, ¿cuál es el destino de la cosa? Va a haber que todos los años intentar averiguar qué pasa este año, porque nada que ver con el año anterior ni el posterior. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, muy interesante, porque las tendencias en el clima, ejemplo que dijimos de la temperatura, el incremento de los días entre lluvias que se observa, las curvas suaves, los mapas de tendencia nos ayudan a tomar decisiones. Es cierto. El problema es que el clima errático, desafiante, extremo nos genera mapas ruidosos. Entonces, la tendencia sí podemos claramente y con mayor certeza tomar decisiones agronómicas, generar criterios agronómicos. Ante la alta variabilidad necesitamos, es de muy corto plazo la decisión. Necesitamos tener, porque el clima es errático, yo diría altamente variable. Hay un cuadro, justo es más técnico, yo lo dejé de lado por el tiempo, pero que muestra que la variabilidad se ha incrementado. O sea, por un lado es cierto, a largo plazo el clima es cíclico, tenemos los grandes ciclos decádicos de más agua o de menos agua. Hoy ayer también hablábamos, hay investigadores que están diciendo que este gran cambio que se está ocurriendo en el clima también es debido a temas que ocurren en el sol, y cambios en la radiación solar, que son de mucha mayor escala. Pero mientras tanto tenemos la respuesta de las variables agronómicas sigue siendo muy variable, o sea, en el corto plazo, en escala de corto plazo, muy variable. Prácticamente uno dice, quiero ver cuál es la estadística de la primera semana de enero, los primeros 15 días de enero. Fíjense que es imposible sacar, porque cada año es diferente cuando uno ve el tipo de datos que uno está obteniendo. Entonces, en lo que es tendencia, podemos ya esbozar un criterio, o eventualmente cambiar los criterios.
Por ejemplo, lo que se mencionaba de las altas temperaturas y que impactan mucho en el suelo. La radiación solar llega y el suelo la absorbe y se queda ahí calentando. En cambio, si tenemos una cobertura, las distintas longitudes de onda se reflejan, que es lo que queremos, ¿no? Que funcione nuestro lote igual que lo hace la naturaleza. Por eso insistía, yo creo que agronómicamente el clima nos desafía a tomar decisiones, muchas de corto plazo, muchas para ver cómo analizamos los datos y tener mucha más plasticidad. Siempre decimos planificar, tener rotaciones planificadas. Hoy necesitamos mucha plasticidad. Desde ya coincidimos, desde INTA, bueno, ha sido una historia esto, rotar con gramíneas, la conservación del suelo, etc. Pero bueno, tener la suficiente plasticidad para abordar el clima de cada año. Algo bueno tenemos ante este desafío del clima, que cada vez se sabe más de pronósticos. Nuestro sector empezó durante la década del 90 a ver si era niño o niña, a tener esta jerga, cómo viene este año. Pero hoy cada vez son más precisos esos pronósticos, ese mapa de columnas que vemos, hay mucha difusión de la información climática, ya la podemos ingestar más rápidamente para tomar decisiones y eso es un aliado al nuevo criterio agronómico que tenemos que posar. Pablo, una pregunta para terminar. Uno de los principales competidores de Argentina en términos de producción de poroto es Estados Unidos y Canadá. ¿Ellos también están sujetos a estos extremos? O digamos, por tener mayor proporcionalidad de continente de suelo, digamos, eso los morigera. ¿Están ellos sujetos también a entrada de aire polar fuera de tiempo y demás? ¿O solo nosotros nos vamos a estar con este tipo de problemas? Bueno, eso es muy, muy interesante. Al que le interese, bueno, puede ser que haya cosas en inglés, pero el panel intergubernamental de cambio climático, que es este famoso panel que se reúne de expertos, bueno, generan documentos, hay muchos documentos con mapa y muestran zonas donde se observan mayor ocurrencia de extremos, acorde a distintos algoritmos, ¿sí? o análisis de índices meteorológicos de extremos, y hay zonas, como vos bien decís, que lo continental atempera ese extremo. Por ejemplo, en planicies de Canadá, en el Midwest de Estados Unidos. No están exentos de que no ocurran altas temperaturas, que no ocurran, pero la frecuencia es menor en este clima desde el momento que se está estudiando el efecto del cambio climático. Como vos le dijiste, la temperatura del cerro, lo hablábamos mucho con Adrián, la temperatura ya es una tendencia al aumento. Y esa temperatura nos hace más frágiles en todo. Ese incremento sostenido, muy leve, porque no es así, un grado y medio, pero ya va cambiando todos los ciclos, especialmente el impacto en el ciclo hidrológico, por la disponibilidad de agua, por la mayor evapotranspiración. Por eso lo importante es decir, bueno, al fin y al cabo mi recurso es el agua, mi recurso está en el suelo. Bueno, yo tengo que gestionar eso y a pesar de estos extremos, trabajarlo lo mejor posible. Bueno, entonces, como conclusión, cada milímetro cuenta. Cada milímetro que caiga cuenta y tiene que ser almacenado como para estabilizar el sistema. Bueno, sin más, muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad y damos paso a la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a los presentes a compartir un break de 20 minutos. Les pedimos por favor puntualidad al regresar. Muchas gracias. Hola, estimado. Hola, che. ¿Todo tranquilo? Bien, che. Bien, bien. ¿Qué tanto en la firma?